Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Comienza este programa, este nuevo programa aquí en Arica TV. Esperemos estar por varias semanas. Ustedes dicen, ¿quién es el animador? Bueno, yo me llamo Ángelo Lillo y espero estemos juntos todas las semanas aquí en esta plataforma de Arica TV, que es quien nos aceptó, pues. Tantos años, yo digo, casi 10 años estuve esperando para estar aquí en pantalla y estamos bien, estamos con todo el ánimo, la energía para partir este programa. Aquí está, me voy a acercar un poquito acá, está mi nombre. Me siento honrado que la producción de este programa lo haya hecho, así que estamos contentos. Estamos felices de poder iniciar este show. Vamos a estar, como les digo, todas las semanas. Quiero contarles un poco, ya vamos a tener estupendos entrevistados. El primero, para decirles, es la autoridad máxima de la región. Así que nos va a contar todo ahí, nos va a contar un poquito de qué se trata, su infancia un poquito. Me dijeron que le gustaba harto la hueca, así que vamos a ver esto y mucho más en este programa aquí en Arica TV. Vamos a estar también con Genso Man, que es el mejor ilustrador del planeta. El año 2013 fue elegido el mejor ilustrador del planeta. Así que eso y mucho más hoy día en este primer programa, en este inicio de este show nocturno aquí en Arica TV. Aquí comienza Desnudos. Dos trenzas apaches barro como traje de juegos bajo un sauce, nacen sueños grandes y no hay más que ver la tierra y tomar su siembra. Quieres cruzar, correr lejos fuera de la frontera. Camino frente al alba y suero por la espalda. No ha sido nada fácil, sola dar la batalla y sin buscar amor deprisa das sus semillas y ves girar. La vida te ofrece una sonrisa. Si puedo poner el mundo a tus pies, tener lo que mereces. Con dos vidas vertidas saltas las orillas, recelas tu tesoro y te sientes bendecida. ¿Y qué hizo mal? Traicionan tu amor ya divina. No queda más que recoger toda tu ceniza. Si puedo poner el mundo a tus pies, ay, ya podrías tener lo que mereces. Oh, oh, oh. Si puedo poner el mundo a tus pies, ay, 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 podrías tener lo que mereces. Oh, oh, oh. Viste caer
puedo volver el tiempo al revés y darte mi suerte. Oh, oh. Hoy si puedo poner el mundo a tus pies, ay, 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 podrías tener lo que mereces. Oh, oh, si puedo poner el mundo a tus pies, ay, 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 podrías tener lo que mereces. Oh, lo que mereces, lo que mereces, lo que mereces, y ay, ay, lo que mereces, lo que mereces, lo que mereces, y ay, ay. Muchas gracias. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta. Queremos iniciar este programa rapidito nomás. Tenemos este invitado que le señale la máxima autoridad regional. Sin preámbulo, quiero invitar aquí a este escenario para que entre al estudio el gobernador regional Jorge Díaz Guerra. Hola, hola, ¿cómo están? Oye, muchas gracias por esta invitación, Ángelo, a este live que se da aquí en Arica TV, desnudos, así que yo no sé si es con ropa o sin ropa, pero lo importante es pasarlo bien y entretener a toda Arica y Parinacota en este nuevo espacio, ¿no?, de Arica TV. Por favor. Muchas gracias. Ahí, la distancia, pero estamos bien, estamos contentos, ¿no, Jorge Díaz? Muy bien, pues muy bien, contentos de estar acá, de compartir este espacio distinto, ¿no? Generalmente uno lo invitan a muchas entrevistas y actividades, pero que siempre obedecen a temas específicos, ¿no? Hablar de contingencia y cosas que suceden en la región, pero pocas veces es un programa donde uno pueda mostrar esa otra faceta, pues esa faceta más humana y poder quizás contar algunas anécdotas de la vida, de la niñez, y así que súper contento de esta invitación, Ángel. Gobernador, ¿cómo le ha pasado este tiempo de pandemia? Hace poco fue gobernador regional, elegido por el primer gobernador regional de Arica y Parinacota. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo la ha vivido esta primera semana? Todavía no lleva tanto tiempo, pero... Poquito más de 2 meses. Sí. Oye, pero ¿sabes qué? Estoy súper contento. En realidad ha sido una experiencia muy, muy buena, ¿no? Conocer un poco la manera en que van sucediendo las cosas en este nuevo Chile, en este nuevo espacio de un gobierno regional autónomo, descentralizado, que no depende de Santiago, no exento de polémicas, por supuesto, no exento de disgustos, de contrariedades, producto de que siempre el Ejecutivo quiere tratar de mantener el poder allí en Santiago, y nosotros queremos que se genere más autonomía para las regiones, pero en general ha sido un tiempo muy agradable, junto también con el Consejo Regional, que me ha tocado compartir con todos mis ex colegas, hartas sesiones del CORE, así que he estado bien contento. Además, el equipo ha sabido sobrellevar también esta vorágine, ¿no? Porque cuando uno llega a un cargo tiene que sumarse a lo que venía y en paralelo transformar. Entonces, el equipo ha tenido la capacidad de tener esa virtud, ¿no? De ir avanzando en los temas que ya estaban en el gobierno regional, pero en paralelo empezar a transformar y a crear esta nueva historia para la región de Arica y Parinacota. Gobernador, una pregunta ahí. ¿Cómo se lleva con el delegado presidencial? Porque estar ahí bien cerquita los dos con el cargo. Dicen que va a desaparecer el cargo de delegado presidencial. ¿Qué tal? ¿Cómo se lleva? Mira, en realidad yo no tengo ninguna discrepancia personal con él, pero sí muchas con el cargo, porque si pensamos en modernizar, en transformar el país y de que la descentralización se fortalezca, necesariamente eso va de la mano con que se reconozca y se den más competencias y más facultades a las autoridades electas democráticamente, no solamente al gobernador regional, sino que también al Consejo Regional, que forma parte de este organismo fiscalizador que es el gobierno regional. Entonces, evidentemente que una figura de un delegado presidencial que ejerce coordinación con todas las seremías, porque todos los seremi y los directores de servicios públicos tienen un jefe, ¿no? Ese jefe es el ministro, es el director nacional de la entidad. Y el delegado presidencial viene como en articular o coordinar ciertas acciones.
Han habido ciertas discrepancias, tuvimos la oportunidad de plantearse incluso al presidente de la República respecto de la manera en que se está tratando a los gobernadores regionales, porque indudablemente que al no tener ninguna vinculación con los CEREMI, con los servicios públicos, se generan dicotomías, ¿no? Porque cuando se tienen que tomar decisiones, cuando se tiene que integrar y reconocer el valor y el aporte que hace un gobierno regional al desarrollo de la región, generalmente no atienden a las particularidades de que se tiene que validar a un gobierno regional que desde luego importa para la coordinación de la región. ¿Resta poder la autoridad del delegado presidencial en su cargo en gobernador regional? Claro, mira, hay varios candidatos presidenciales, en específico Yasna Proboste, que ha planteado la necesidad de que se elimine el cargo de delegado presidencial y transformarlo en una seremía, en un seremi que cumpla también esta función de coordinación que puede estar radicada en el seremi de gobierno o en una seremía, un seremi que dependa de la SECPRES, la Secretaría de la Presidencia. Pero lo cierto es que una figura como un delegado presidencial que tiene la función de articular y de coordinar quizás no se debe reflejar en este nuevo espacio. Además, con una clara expectativa de que en el marco de la nueva Constitución, que también tenemos que cuidar y proteger, se espera que este proceso de descentralización fortalezca más a las regiones, porque todo Chile no es igual. Los territorios somos distintos, las personas somos distintas, y eso hace indudablemente que las decisiones que se tengan que tomar tengan que tener un contenido territorial. Y no es lo mismo tomar una decisión en Santiago, a 2000 kilómetros para todo Chile, que tomar una decisión acá mismo en Arica, para los aricanos y para Inacocha. Gobernador, usted fue presidente de la federación cuando estuvo en el Colegio San Marcos y en Abraham Lincoln. Cuéntenos un poco, vamos atrás, vamos a ¿Estar atrás? Sí. Mira, yo te cuento un poquito antes de eso. Íbamos como en quinto básico o sexto, si la memoria no me falla, y yo estaba en el Abraham Lincoln y se elige al presidente de curso. Entonces yo me postulé a ser presidente de curso. Es decir, estuve acompañando a todos los compañeros de la clase y estaba siempre en ese espacio, ¿no? Siempre en ese espacio. Después llegó primero medio y fui candidato a presidente del centro de alumnos del colegio. Era un desafío como distinto porque en general siempre los presidentes del centro de alumnos eran como de tercero medio. Competía de hecho con otra lista que era de tercero medio. Y empezamos a articular, a presentar una propuesta interesante para los compañeros y salí electo presidente del centro de alumnos. Al año siguiente me reeligieron y estaba toda esta vorágine de crear una federación de estudiantes secundarios. Como ya venía esta idea de cuando yo estaba en primero medio y ya era presidente del centro de alumnos, y en segundo medio había algunos cambios de presidentes de los otros colegios de la región, pero se generaba esto, entonces había que crear estatutos, y bueno, como ya veníamos trabajando de antes, colaboré muchísimo en ese proceso, y los 21 colegios y liceos de Arica, Utre y Camarones, todos los liceos medios que tenían centro de alumnos, junto con sus directivas, eligieron al primer presidente de la Federación de Estudiantes. Y que fue un tremendo desafío, ¿no? Porque teníamos que crear estatutos. Justo por ese entonces estaban recién pasando aquí las consecuencias de la muerte de Daniel Menco, que fue un hito que marcó también la dirigencia estudiantil en la región. Mucha resistencia, además de directores, de mis papás y de un montón de gente que sentía que esos espacios también eran muy controlados y había mucha represión. Pero bueno, ahí los colegios y liceos me eligieron presidente de la Federación de Estudiantes con una muy buena directiva, acompañaban distintos colegios. Y así estuve hasta cuarto medio, hasta como agosto, septiembre de cuarto medio, donde hicimos nuevamente elecciones, porque siempre la idea era aumentar el universo de electores. Porque en mi caso votaron los presidentes del centro de alumnos y las directivas, que eran un poquito más de 100 personas. Por supuesto que representativos, porque eran de colegios particulares pagados, particulares subvencionados y municipalizados de aquel entonces. Pero nosotros quisimos ampliarlo también a los presidentes de curso. Entonces ahí se entendía que iba como teniendo más legitimidad esta institucionalidad. Y así lo hicimos. Entonces el nuevo presidente y la nueva directiva fue electa con un marco mucho mayor de electores. Durante ese periodo de la Federación de Estudiantes hicimos hartas cosas. Tuvimos la oportunidad de empezar a celebrar el día del alumno. Hacíamos pasacalles por Arica. En ese entonces estaban de moda las batucadas, se me cayó el carnet todo el rato, pero estaban de moda las batucadas y teníamos distintas actividades, participábamos activamente en los aniversarios de los colegios.
hicimos el primer encuentro internacional de estudiantes, de líderes estudiantiles secundarios. Reunimos a federaciones de estudiantes de Chile, de Perú y de Bolivia aquí en Arica. Y bueno, y así empezamos como a generar una nueva fórmula de fortalecer la dirigencia estudiantil. Y así avanzamos muy bien, así que tuve esa experiencia en aquellos años. ¿Ahí nace el bichito de la política? ¿Cree usted? No sé si de la política propiamente tal, pero yo creo que este sentido social nace un poco antes, cuando mi mamá y mi papá siempre fueron dirigentes sociales. Mi mamá durante más de 35 años fue la presidenta de CONIN, la Corporación para la Nutrición Infantil del Voluntariado, y siempre me instaba a eso, ¿no? Y yo creo que harto de este sentido social lo aprendí de ella. De hecho, no sé, tenía 6 años, primero básico, segundo básico, por ahí, 7 años, y me llevaba a las colectas públicas. Ya venía y ella se paraba con una bolsa, como siempre, ¿no? Me ponía al lado con una bolsa. Entonces, claro, primero te da mucha vergüenza porque ¿cómo le pedía yo a un adulto plata? Y más encima le tenía que pegar un sticker, un solapín. Entonces, claro que era como bien un poco más difícil. Entonces me miraba y me decía, pero que no te dé vergüenza, porque cuando uno pide para los demás, no te tiene que dar vergüenza, todo lo contrario. Entonces ahí empecé como a desinhibir un poco del proceso. Y bueno, y acompañé a mi papá durante también muchos años, fue el presidente del Club Deportivo de Perma, de la extinta Pesquera Perma, por varios años. Entonces tenía varios grupos de fútbol, de pesca también, en los viejos crack, en Canadela, donde ahora está tan impresionante como la Escuela de Medicina de la Universidad de Tarapacá, había una cancha de tierra, que también tenían equipos de fútbol. Entonces, claro, lo acompañaba muchísimo a los dos en sus actividades. Claro, y ahí entendía que uno no solamente tiene que entregar al otro su experiencia profesional o su actividad propia, sino que ir un poco más allá, entregarse un poco más a la ciudadanía, y yo creo que de ahí nació esta mezcla, ¿no? entre político, profesional, dirigente social, estudiantil. Entonces ahí como que esta mezcla hizo que me entusiasmara a ser candidato a consejero regional primero, ¿no? Que fue mi primera elección. Nos saltamos. ¿Cuándo llega sus ganas por estudiar Derecho? ¿Cuándo llega eso? Oye, yo primero quería ser ingeniero comercial. Ah, Sí, mi tío era ingeniero comercial y yo quería ser ingeniero comercial. Entonces me metí un electivo en el colegio que era desarrollo económico, hacia el desarrollo económico. Entonces, puros números. Para las matemáticas, usted. Yo era muy bueno, ¿no? yo era muy bueno para las matemáticas. Hasta segundo medio tenía promedio 6.9 en matemáticas, me iba muy bien. Pero después ahí como que era otra cosa, ¿no? Una matemática completamente distinta a la que uno estaba acostumbrado, porque había que calcular la sombra de edificios, pero cuestiones súper raras. Y ahí dije, no, esto no es para mí. Entonces fui a hablar con el orientador del colegio, Julio Vargas, y le dije, ¿sabes qué, don Julio? En realidad ya llevo 3 meses en estos electivos más científicos, pero en realidad no me siento conforme. Sí, me dijo, yo en realidad cuando tú elegiste esos electivos, a mí me sorprendió. Pero ¿sabes qué? Quiero estos otros electivos, y uno de ellos era Introducción al Derecho, que lo hacía el profesor Raúl Bustos. Y viene, ya me dice, vamos a hacer los cambios. Me cambió de electivo y ahí fui feliz. En realidad me gustó mucho el espacio del derecho, porque al principio uno siente que es como una rama súper dura. Yo estaba en la universidad y un profesor de Derecho Constitucional, Mario Palma, me dice, el derecho nace en la sociedad y vuelve a ella. No entendía lo que se trataba. ¿Cómo es eso raro, no? El derecho nace en la sociedad, no, si está en un código, está en una ley. Y ahí, después ya iba como en 5º año de la carrera, y después en un electivo, que lo entendí con claridad. Y era porque para que naciera una ley, esta ley tenía que tener un origen social. Tenía que nacer de una necesidad social, como por ejemplo lo que pasó con la reforma educacional, ¿no? Gobernador, lo interrumpo. Me dicen que tenemos que hacer una pausa. Ah, bien, pues. Cortita, chiquitita. A la vuelta vamos a conversar más. Dale. Ya volvemos. Esto es Desnudos.
Y ya estamos de regreso en Desnudos. Quiero saludar a quien hizo posible esta canción, que es Coque Serpa, un cantautor nacional, así que no se dio, así que no hay problemas con derecho de autor, al menos con él. Estamos conversando esta noche con el gobernador regional Jorge Díaz Ibarra. ¿En qué quedamos, gobernador? Estaba ahí No me acuerdo, ¿no? ahí. En el estudio, la carrera de Derecho. Sí, entonces, claro, yo te comentaba que al principio de la carrera, el profesor me decía que el derecho nace de la sociedad y vuelve a ella. Un concepto raro, que claro, uno lo estudia, lo aprende y sigue de largo. Pero ya cuando iba por ahí por quinto año, en un electivo, lo entendí con claridad. Y era que cada vez que se generaba una norma, que se generaba una ley, tenía que nacer de una necesidad social. Después iba a los poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, y después volvía a la sociedad a regularla. Y eso, aunque parezca algo tan lógico, no siempre pasa. Bueno, claros ejemplos de eso son la reforma educacional. Por ejemplo, vimos cómo las protestas pingüinas se tomaban las calles del país hasta que se logró cambiar la LOCE por la Ley General de Educación. Y lo vemos ahora con la revuelta social, con el estallido social, ¿no? Que implicó una nueva constitución y los poderes del Estado tomaron decisiones y se genera ahora una convención constitucional para crear un cuerpo legislativo. Porque cuando no pasa eso, claro, a un presidente se le ocurre una ley, dicta leyes que en realidad no le sirven a muchos, ¿no? Cuando en algún momento dictaron esta ley anticapuchas, por ejemplo. Súper extraña esa ley, ¿no? Y después, no sé, a los pocos meses, todos usando mascarilla. Porque claro, dictan leyes que, como si uno lo puede decir en buen chileno, rascan rico donde no pica. Y eso es algo que no se puede evitar. Bueno, en este periodo de universidad conocí también a mi señora, a la Derito. Ella nos conocimos a los 18 años. Llevamos 20 años juntos. Y claro, en realidad durante todo este periodo lo pasé muy bien con ella. Compartimos muchos espacios de estudio, de diversión también. Y bueno, hasta ahora pues, tenemos dos niños con la Derito. Y el proceso de llegar a gobernador regional, ¿qué opina su pareja, tu esposa? Chuta, máquina. ¿Qué le ha dicho al menos todo esto? ¿Qué no me ha dicho? En este camino largo, son 20 años, no es menor. Sí, mira, primero la de Core, todo bien, no había ningún inconveniente. Le costó un poco tomar la decisión de acompañar la candidatura, pero una vez que ya empezamos, salíamos juntos a las calles, me acompañaban en los banderazos, los semáforos, los puerta a puerta, recorriendo ferias. Pero luego, ya cuando quise emprender esta posibilidad de ser candidato a gobernador regional, que fue una candidatura además súper larga, porque empezó con la primaria, después la primera vuelta, después la segunda vuelta, entonces estuve como casi 2 años en campaña, o como un año en campaña. Y ahí, claro, al principio como me estaba como reticente, ¿no? Pero por distintas razones, a mí jamás se me hubiera ocurrido ser candidato a gobernador regional sin haber sido consejero regional. Si yo no hubiera sido Core, a mí no se me hubiera pasado por la mente ser candidato a gobernador regional. La importancia que tiene. Claro, porque uno va entendiendo la dinámica, siempre todos estos pormenores administrativos y la burocracia administrativa hace que, por lo general, se entorpezcan los primeros meses de gestión de cualquier tipo de gobierno regional, comunal o de cualquier tipo. Por lo tanto, estar lejano a esas formas burocráticas cuesta mucho más que uno se adapte, ¿no? Y que entienda cómo funciona. Yo creo que por eso no ha sido tan complejo empezar a mostrar resultados en un corto tiempo. Pero, claro, la Vero, después cuando le comenté esto, me decía, en realidad, pero bueno, le dije, no perdemos nada. Veamos, intentemos, ¿no? Intentemos. Bien, estuvo bien la primera vuelta, bueno, no exento de algunas polémicas que existieron. Después pasó la primaria, me transformé en el candidato único de la unidad constituyente a la centroizquierda. Después de ahí vino la primera vuelta que la ganamos y ahí empezaron, en realidad desde casi el último tiempo de la primera vuelta y la segunda vuelta, con varios problemas con... Hablemos de las polémicas, todavía está con eso, ¿no? Sí, y que en realidad, porque era muy... Mira, yo entiendo todo este juego político, que claro que uno ataque y reciba ataques. Yo no soy mucho de atacar, todo lo contrario. No formo parte de esa vieja política, no me agrada esa vieja política de esa política más bien sucia, ¿no? Pero hay otros que sí les acomoda muy bien el estilo de atacar. Pero cuando, claro, uno lo entiende con el candidato, ¿no? Que no diga, sí, es que tú fuiste, que no hiciste, que...
ya, uno lo entiende con claridad. Pero cuando eso traspasa a la familia, en mi caso a mi papá, que también me criticó muchísimo por esa situación, y después a mi señora le ponen una toalla higiénica en la cara, claro está que uno entiende que el nivel de los candidatos es muy bajo. Además uno espera un nivel mayor considerando que son profesionales, que además tienen una trayectoria también no exenta de muchas dificultades. Pero cuando un ser humano, una persona, toma la decisión de dañar a otro, de dañar a una mujer, de meterle en un entuerto que en realidad no tiene nada que ver, uno dice, bueno, todo tiene un límite. Y fue ahí, y también un poco antes, cuando tomé la decisión de incluso querellarme judicialmente. ¿Qué quedó eso? Pues todavía, ahora tenemos en octubre la suspendieron porque producto del COVID solamente le estaban dando prioridad a otro tipo de audiencias que eran más bien penales contenciosas y que tenían que resolverse con prontitud, pero la nuestra quedó para el mes de octubre, para el próximo mes, y evidentemente yo voy a perseverar porque dañar la honra a una persona no cuesta absolutamente nada, pero uno tiene que hacerse responsable de lo que hace y de lo que dice. Y la manera de hacerse responsable es yendo a tribunales y que el tribunal resuelva. Todas estas injurias y calumnias con publicidad que se provocaron dañaron, porque en realidad la gente que me conoce no me conoce solo de ahora, sino que desde muchos años entendía con mucha claridad que eran puras mentiras. Uno entiende que quizás el límite se excede un poco, hay un poco de fantasía también en esto de las elecciones, de las candidaturas. Pero cuando ese límite se excede y cuando ya groseramente uno miente respecto del otro, eso ya no se tolera, porque uno no puede basar su candidatura en mentiras y en ataques a otros. Todo lo contrario, ¿no? Uno espera que un debate se produzca más bien desde las propuestas, ¿no? De cómo hacemos que Arica Pernacota se desarrolle. Entonces, claro, de lo familiar fue como súper complejo eso, además que mis papás son dos personas de edad también. Y claro, me decían, pero Jorge, mira, pasa esto. Sí, mamá, pero eso responde a esto, o sea, ya, me dice, no, está bien. Y claro, hasta que daba un momento, los mismos cercanos, incluso la gente que me topaba con ellos en las calles, en las ferias, me decían, no, usted no tiene que aguantar, póngale traba a esto, ¿cómo se le ocurre? Bueno, y ahí, claro, decidimos iniciar esta querella en tribunales y la vamos a terminar porque en realidad es lo que corresponde. O sea, cuando uno toma una decisión, uno tiene que hacerse responsable de lo que dice y de los ataques que hace hacer otro. Entonces, claro, esas cosas como que dificultan un poco el proceso de campaña, porque no es juego limpio, todo lo contrario, ¿no? Es juego muy sucio. Y eso no es bueno, no le hace bien ni a la región, ni a la política, ni a los políticos, ni a nadie, porque en definitiva mantener la democracia y los estándares de una democracia estable como la que tiene Chile, también obedece a que los debates sean con bastante altura de mira. Salgamos de ese tema. A mí me contaron que usted tenía como hobby bailar cueca. ¿Es cierto eso? Por favor, si tenemos mi hobby es lavar los platos, porque si bien es cierto yo soy el gobernador, pero llegando a la casa soy el gobernado. Me gusta lavar los platos y ahí ese es mi hobby. Pero sí, bueno, bailo cueca desde el colegio, ganaba varios campeonatos en el colegio. Pero en la familia, ¿dónde viene ese arraigo tan fuerte ahí? Oye, yo creo que del colegio, porque en el colegio había una academia que la hacía don Luis Chang, y él era profesor. Yo bailaba bien cueca y te incentivaba a bailar bien. Y ahí empecé como a bailar cueca, pero en realidad nadie en mi familia baila. ¿Nunca participó en un campeonato alguna vez? Uno en el colegio sí, pues ganaba. Pero era bueno. Y bailo y le hago un peño ahí a la cueca, hago lo que más puedo con la cueca. Entonces le gusta ya, entonces lo pasa bien, sobre todo cuando se acerca el 18, ¿no? Oye, sí. Sí, en general yo siempre tengo como buen ánimo de muchas cosas, ¿no? Para el 18 no tengo temor en bailar cueca, todo lo contrario, me agrada mucho. Y para Navidad, durante también varios años me disfrazaba cuando se hacían los clásicos navideños acá, junto con la oficina municipal a la que era jefatura, que era la delegación norte. Todos nos disfrazábamos, entonces me disfrazaba de Mario Bros, un montón de personajes. ¿De dónde viene esa personalidad? ¿Del papá, de la mamá, de dónde? Hoy no sé, de chico yo creo, siempre disfrazaba, el día del carabinero llegaba disfrazado de carabinero y era el que hacía un discurso, una poesía en el acto del discurso. Me gusta esto, entonces estar siempre... La farándula, me siento cómodo en este set. ¿Hay harta exposición, siento, gobernador regional? Oye, sí. Sí, nosotros tratamos de que
como es un cargo nuevo, igual hay que instalarlo. Hay que explicar a la ciudadanía en qué consisten estas cosas, cuáles son las competencias, porque claro, de repente llega, no sé, don Aníbal Díaz, que siempre llega ahí ahí a protestar, y el otro día llegó muy molesto, porque venía a alegar por las canastas de alimentos que se cuestionaron desde Intendencia en el periodo pasado. Y poco más venía a reclamar su caja, ¿no? Entonces, don Aníbal tiene que seguir de largo porque eso en realidad era Intendencia, y Intendencia está un poco más allá, ahora se llama Delegación Presidencial, no está acá. Y después llegó otro día a reclamar por unos terrenos. Pucha, don Aníbal, mire, las competencias son estas, entonces hay que explicar muchas cosas, ¿no? Nosotros empezamos a hacer cápsulas explicativas de algunas competencias que se nos delegan, como el cierre de calles, por ejemplo, que son más bien competencias que quizás no dicen relación exclusiva con la materia de un gobierno regional, pero que la ley las delegó y las tenemos que ejercer. Entonces estamos haciendo cápsulas informativas para que la ciudadanía se entere qué hace y qué no hace un gobernador regional y cuál es el límite también, porque todas las autoridades tienen una propia jurisdicción, una propia competencia en el rango de hacer cosas. Así que, ¿cómo solucionamos un problema que viene hace un tiempo allá? Que es el ingreso ilegal de extranjeros. Pues si ese es el problema, está afectándole a la comunidad. Algunos dicen que ellos trajeron altas cifras de Delta, etcétera. Se ha aumentado la crisis sanitaria en la región, por eso han subido los casos. ¿Cómo desde su cargo se puede contribuir a eso? ¿Y qué se puede hacer en concreto? Porque la gente en realidad, gobernador, yo se lo digo, está un poco harta de escuchar, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero ¿qué se puede hacer en concreto? En el corto plazo, ¿qué se puede hacer? En el mediano plazo y ya en el largo plazo, claro, depende de qué se pueda contribuir. Claro, lo primero es que esta facultad no corresponde al gobernador regional, para que quede claro. La facultad del control fronterizo corresponde a una coordinación del delegado presidencial con Carabineros y después de que se dictó el decreto 265 con la colaboración de las Fuerzas Armadas, que eso fue en febrero de este año. Y bueno, y también la PDI que interviene en algunos procesos. Nosotros veíamos viniendo esta situación, ¿no? Mirábamos redes sociales, uno transita por la ciudad, viaja en avión y se da cuenta de que llegaban muchos haitianos, por ejemplo, y la gente lo denunciaba, y uno veía Facebook y de inmediato decían que habían cruces irregulares de personas por el mismo paso fronterizo. Entonces, algo había que hacer. Entonces empezamos a estudiar cómo la variante o la cantidad de casos positivos podía ser incidido por alguna variable de migración ilegal. Yo tengo dos preocupaciones al respecto. La primera es que el paso fronterizo hoy no puede transformarse casi en un paso fronterizo voluntario. Está cerrado para los turistas, ya no podemos ir a Tacna a comprar confort, pero pero sí hay tránsito de camiones, hay comercio que no se ha terminado. La pasamos bien en Tacna, sí. Aquí vamos a hablar de ¿Es así o no? Sí. Uno compartía mucho, era como de repente algún paseo de fin de año, o una vez al mes uno iba a Tacna, aprovechaba de comprar cosas y paseaba también. Tomaba un pisco sour en alguna parte, un catedral. Se comía ahí. Se comía rico. Sí. Pero lo cierto es que cada vez que, por ejemplo, va un transportista y viene, le toman un test, un PCR o un antígeno. Pero 10 metros más allá, las personas cruzan sin ningún tipo de control. Lo que yo acusaba y pedía que se analizara es esto mismo, ¿no? Estas decisiones que se toman en Santiago para todo Chile. Pero acá hay un factor, que es el factor migratorio, que es innegable. Entonces, ¿cuál es la medición que se está haciendo desde el Ministerio de Salud respecto de esta particularidad de la región? Porque, curiosamente, las dos únicas regiones donde hay un aumento explosivo de casos positivos y de casos delta son Arequipa, Parinacota y Tarapacá, las dos regiones que tienen la mayor cantidad de migrantes irregulares. ¿Y por qué te lo digo? Porque tú te has hecho un test de PCR o antígeno. Sí. ¿Y qué es lo primero que te piden? Chan, el carnet de identidad. Obvio, sí. Entonces, en general, hoy día veía el diario La Estrella, ¿no? Que decía que habían 27 personas detenidas porque habían 3 coyotes que trasladaban gente. En general, cuando esto sucede, cuando hay migración irregular, la gente se deshace de sus documentos, claro, para que no los identifiquen. Y lo que pasa también en México, ahí mostraron las noticias. Tijuana y Santiago. Entonces, cuando tú
no tienes un carnet, ¿cómo te puedes testear? ¿Te puedes testear? No te puedes testear. No, Anda, no puede. trata tú de testearte, o alguno de ustedes, trate de testearse sin carnet. Imposible. No se puede. ¿Quién es? Y después lo segundo que le piden, ¿qué es? Un domicilio. ¿Dónde vive? Para notificarlo, ¿no? ¿Y qué domicilio de un migrante irregular? Entonces, claro está que esas flexibilidades tienen que darse, ¿no?, aquí en la región, para que también se le puedan tomar test a todas aquellas personas que ingresen o que lo pidan, y que, siendo más aún de nacionalidad extranjera, también lo puedan hacer sin necesidad de tener este tipo de antecedentes. Ahora bien, preocupa porque la capacidad que existe también de reacción de las policías de investigaciones, de carabineros y del ejército es poca. Porque, claro, pillan a un grupo de personas que ingresan de manera irregular. Avisan, porque las facultades que tiene el ejército son muy restringidas. No pueden ellos tomar detenidas a estas personas. Tampoco carabineros, tampoco la PDI. Entonces vienen y los custodian y los trasladan a un recinto de PDI o carabineros. Generalmente es carabineros. Los trasladan y allá, pero mientras eso pasa, hay personal y vehículos policiales que se preocupan de ese quehacer. Pero cuando eso sucede, la frontera queda desprotegida porque no hay una mayor cantidad de dotación de carabineros, de PDI o de vehículos que sea en promedio distinta a la del resto del país. Y nosotros tenemos 2 fronteras que custodiar. Entonces, evidentemente que tiene que haber un esfuerzo adicional por parte del Estado para que se considere la condición fronteriza que nosotros tenemos. Yo no quiero ver a Arica como otro Iquique. No, ni lo o digo. como otro Colchane. No. Ahora, quizás allá se nota más porque, por ejemplo, uno ve que en Iquique se tomaron plazas, las playas, pero aquí en Chinchorro ayer yo vi 7 carpas. Y cuando uno mira los cerros de la ciudad, están repletos de tomas irregulares. Entonces, ¿cómo incide, no? ¿Cómo influye este proceso? Y por eso hay que tomar decisiones más a largo plazo, y el llamado que yo le pedí a las autoridades es que se preocuparan de fortalecer este proceso migratorio, de que se solicitara una mayor cantidad de contingentes, una mayor cantidad de recursos para proteger la frontera, y también, por otro lado, respecto de la situación COVID, producto de la migración, que también se consideraran otras variables, porque Iquique y Antofagasta abrieron sus fronteras por el aeropuerto, internacionales, pero ninguna frontera terrestre está abierta. Pero ¿qué pasa cuando se apertura esta frontera? Vas a tener en realidad 2 opciones. La primera es pasar por la frontera y cuando tú vayas o vengas te aplican un test PCR o antígeno. Lo que se ha visto es que hay que hacer a lo menos 5 días de cuarentena en alguna parte, en tu domicilio, sin salir, y después, recién de que existe un PCR, un test o un resultado negativo, uno puede continuar su vida. Entonces, tú vas a querer ir a Tacna por el sábado, si es que después vas a tener que estar 5 días. Cuarentena, no. Entonces, ¿qué es lo preferible? Ir, pero caminar. Si 10 metros más allá, paso, voy y vengo, sin ningún problema, sin ningún test, sin nada. Cuando visitamos ayer los hitos del 11 al 1, con distintas autoridades, nos dimos cuenta que en el hito 9, además de que hay miles de huellas a lo largo de todo ese trayecto, además hay vestigios de que evidentemente habían personas que se trasladaban, ¿no? Pañales sucios, agua, ropa, cepillos dentales. Entonces uno se da cuenta que claro, hay un tránsito migratorio, pero también hay una crisis humanitaria. Y de eso hay que hacerse cargo. Y por eso es que hay que... Mira, yo cuando asumí este desafío de ser gobernador regional, entendí con claridad que las facultades eran restringidas, pero que tenía un deber mayor, que era defender los intereses de la región. Y para defender los intereses de la región no se necesita tener facultades y competencias. Hay que levantar los temas y que además sean escuchados. Nosotros empezamos a levantar este tema, ¿no? Con 4 o 5 medios nacionales. De hecho, la última fue del Mostrador, que incorporaba nuestra intervención en uno de sus titulares. Entonces, claro, y de ahí se conformó esta mesa. Eso provocó que el delegado presidencial nos coordináramos para que todos los parlamentarios y las autoridades de la región, incluyendo al alcalde, visitáramos todo este espacio fronterizo y se nos explicara. ¿Qué estaba pasando ahí? Será lo importante.
Claro, pero lo importante es que nosotros tengamos esa capacidad de defender los intereses de la región y bueno, y como una segunda premisa, mi compromiso también fue sacar el escritorio del gobernador regional a la calle, al territorio, porque es la única manera en que las políticas públicas se puedan implementar y que tengan el efecto deseado, que es favorecer a la población. Y por eso es que es súper importante, yo lo que le pido a la gente que nos está viendo aquí en Desnudos, es que por una parte confíe en lo que estamos haciendo, en lo que ya hemos hecho, pero también en lo que nos queda por hacer. En este corto tiempo... Me van a pegar ahí. Ah, le van a pegar, ya. Muy bien, Ángelo, que le peguen nomás. Gobernador, antes de despedirlo, quiero entregarles este tazón. Me voy a parar. Ahí sí Me pongo de pie también entonces, ¿no? Ponemos de pie. Esto es gracias a Arica Design. Ah, bien. Así que tenemos la mención de Arica Design, ahí está. Un diseño, está su cara, Jorge Díaz Ibarra. Acá dice, lo pusimos una frase simpática: gracias por desnudarse con nosotros. Le Pues aquí. entonces empecemos. Así que para que... Oye, muchas gracias. Oye, ¿dónde queda este Arica Design? Está en la Feria Santa Blanca, local 73. Ah, bien. Oye, buena zona. Sí. Y buena calidad, así que muchas gracias por... Ahí está su cara, está bien Oye, la sí, foto, está ¿no? acá. Oye, sí, es la que usamos en la campaña, así que muchas gracias. Se pasaron. Gracias, gobernador. Muchas gracias, Ángelo, por la haber invitación. estado acá. Un abrazo a todos ustedes. Igual. Gracias. Nosotros vamos a ir a un alto, ya volvemos. Esto es Desnudos. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Desnudos, aquí en Arica TV. Tenemos un gran invitado, dos grandes invitados que tenemos hoy día. Quiero recibir al mejor ilustrador del planeta. ¿Te dicen quién es? Usted lo conoce, por supuesto. Es Gonzalo Ordóñez Arias Gensoman. Master, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Hoy aquí el contacto fue el señor Guaringa, el productor. Me dijo usted era crack. Sí, no, un Crack. gran amigo, Coringa, y aparte de que no, siempre entre todo el área audiovisual uno se conoce, una familia que siempre está en contacto. Oiga, el mejor ilustrador del planeta, pero esto... No, mira, esto fue el año, debe ser el 2013 o 2014 por ahí, IFX Magazine, que es digamos, un medio bastante respetado del mundo de la ilustración. Hizo una especie de poll internacional acerca de cuáles eran los ilustradores, digamos, que más le gustaba a la gente. Tuve la extraña fortuna de ser escogido. Participé junto, digamos que los otros contendientes eran gente de talla, así... Puch era el dibujante de Watchmen, era Kazuhiro Tomo, el que hizo Akira, estaban varios ilustradores como muy conocidos. Yo obviamente esperaba no salir, pero la verdad es que fue una sorpresa salir, porque digamos que yo soy una banda de garage al lado de Pink Floyd, de Who, Led Zeppelin y cosas de la vida, salí. ¿Cuándo parte todo esto que empieza a dibujar ahí? Me imagino de niño, pero ¿cuándo? De toda la parte vida, concreta? es que igual yo soy parte de una generación, digamos, bueno, obviamente sin internet, por lo tanto la única manera de recordar cosas era a través del dibujo. O sea, yo iba a ver una película, iba al cine, quería ver, por ejemplo, a mí me pasó con Alien. Mi viejo tuvo la maravillosa idea de llevarme a ver Alien cuando yo era chico, porque me dijo, es como Star Wars, pero con monstruos. Y nada, pues el bicho salía muy poco rato, entonces, y salía como en muy contadas ocasiones, nunca se veía completo. Entonces cuando llegaba a la casa uno tenía un poco una especie de puzzle en la mente y lo armabas, entonces lo dibujabas para recordar. Lo mismo, fui a ver Robocop, tú veías la película una vez, después pasaban como 2-3 años hasta que le dan en la tele, entonces no era algo que tú podías constantemente tener, así que tú llegabas a la casa, lo dibujabas para acordarte y tal. Y por ahí también nace con todo el asunto del movimiento, que acá nosotros tuvimos mucha suerte en Arica, de que, por ejemplo, en el agro llegaban muchas revistas argentinas, llegaban revistas españolas, la Zona 84, revistas como La Scorpio, que eran argentinas, con autores pero tremendos. Y también acá llegaron muchos videojuegos, entonces era extraño estar abstraído de ese mundo gráfico visual que rondaba por acá. Competiste en el 2013 con H.R. Giger. Giger, sí. Que es el creador de Alien, ¿o El no? creador de Alien, sí. ¿Y qué tal esa experiencia? Una experiencia. Con igual
Es que es un ídolo, como te conté. Para mí, Giger me gustaba mucho y de hecho tuve la fortuna de ir al Museo de H.R. Giger, una de las convenciones que me invitaron en Suiza. Entonces, igual yo conocía toda su obra, así que apenas llegué al museo, pucha, yo justo estaba hablando con un amigo que me había llevado al museo. Estaba hablando en inglés y yo le empiezo a decir, mira, esa pintura está, eso salió en Poltergeist, no, mira, eso se usó en Prometeo, no, mira, eso se usó en este. Y claro, yo no me doy cuenta hasta que un rato después tengo un montón de gente detrás mío escuchando que pensaban que yo era el guía de la, de la exhibición. Pero Sabían no, más que el mismo guía. sí, pensaban que era el guía, pero no había guía esa mañana. Entonces, pero no, era una experiencia heavy, digamos, competir con él, porque de una u otra manera él es uno de los puntos de referencia que yo tengo. Trabajaste en Mito y Leyenda, la famosa Mito y Leyenda, pero... Sí, hasta ahora sigue. De hecho, sigo trabajando. Debería No se me acuerdo en el colegio, mi compañero ahí, todo loco, Mito y Leyenda. No sé. No, Mitos es un proyecto súper divertido, porque Mitos, no sé si la gente lo sabe, pero nace inicialmente la idea de que fuera un álbum. Y una de las cosas que la gente pensaba era esa típica manera de, digamos, de los 80, digo, de los 90, de darle vuelta a la cosa de cómo se puede convertir un producto y sacarle más partido. Esto, Mito y Leyenda, nace, su incepción fue como más o menos finales de los 90, principios de los 2000. Entonces la idea era convertir este álbum en sacarle partido a las gráficas, porque era una apuesta arriesgada. Salo se arriesgó harto tiempo con productos hechos en Chile, como el álbum de OVNIs y tal. Entonces, al final resultó que el álbum fue un solo producto y el juego de cartas permaneció en el tiempo. Y digamos con razón también, porque era un juego que además de ser, digamos, la versión, digámoslo, barata de Magic y de otros juegos de la época, era educativo. Entonces, Claro. de pronto Es me parte tocaba... de la cultura también del... de nosotros, Sí, sí, muchos niños llegaban, por ejemplo, sabiendo quién era, por ejemplo, el duque Godofredo, Felipe II, que no es muy común que los niños sepan. Y que además, pucha, los gringos y los japoneses generalmente tienen una cultura de meter personajes históricos dentro de su historia y hacerlos parte. Y acá nosotros hemos perdido un poco esa tradición. Entonces, como que después hicimos ediciones que se centraban precisamente, por ejemplo, en los héroes patrios. Hicimos una edición que se centraba, por ejemplo, incluso en la mitología de acá. A mí me tocó hacer una edición que nos centramos en los pueblos originarios y metimos algunas cartas por ahí, metimos Ariaca, metimos las Momes Chichorro y tal. Estamos viendo en imágenes tu trabajo. ¿Hay que ser fanático del anime para poder introducirse en todo este mundo? No, la verdad. De hecho, yo tengo uno de mis grandes amigos, es Gabriel Rodríguez, no solamente un gran ilustrador, que también trabajó en Mito y Leyenda, pero él no es muy fanático del anime, es un fan de los cómics, pero no es un gran fan de los cómics también. Y él, sin embargo, trabajó haciendo los cómics de la serie CSI, trabajó haciendo, estaba haciendo una serie que ustedes pueden ver ahora en Netflix, que fue adaptada, que es The Lock and Key. Y bueno, trabajó con el hijo de Stephen King. Entonces, el tipo no es un gran fanático de los cómics, le gustan, pero no es un gran fanático, pero sin embargo, él ha llegado a ganar el premio Eisner, que es como el Oscar también de la ilustración de cómics. Vi un video, Ujú. me parece que estaba, creo que era un video, un canal peruano de YouTube, Ya. que tú contabas que pasabas a Tacna porque en Chile no estaba el doblaje. Cuéntanos un poco. Es que es una cosa maravillosa. Por ejemplo, no sé, pues acá en Arica en esa época, el principio de los 90, tú podías encontrar que en Perú traían mucho anime. Entonces había una escena, por ejemplo, los fans, así como noventeros, se acordarán de la revista Sugoi y de todo ese tipo de cosas donde se doblaba mucho allá. Eso que acá no había. Y si habían grupos fansub en el sur como el grupo Ilion que se dedica, eran gente, para que la gente que no sabe lo que es un fansub, son gente que se dedica a traer series de anime en esa época, no como ahora que ahora uno va, se mete en internet y baja. Pero compraban los discos japoneses y se dedicaban a traducirlos para, digamos, para la gente que no sabe japonés o que no sabe inglés y tal. Entonces eran grupos que lo hacían por amor al arte. Y sobre todo en Perú había mucha gente que de pronto, no sé, yo me acuerdo que la primera vez que vi Akira, la vi, que es una película así como importantísima del cine japonés de animación. De haberlo visto en el año 90, me la compré junto con La Sirenita en Tacna, y fue como una sorpresa de que esto, y está en japonés, pero total. Entonces, claro, había una suerte, aparte que en Tacna había muchas películas pirateadas, entonces uno veía mucho cine. Seamos bien concretos, porque esto no se puede hacer del amor al arte. Me imagino que al principio tú ahí en el colegio dibujando, porque vi unos videos, ¿se gana plata ilustrando? Lo que pasa es que sí, mira, a ver,
yo soy profesor, entonces llegaba un punto, igual tuve que decidir entre si seguir como profesor o seguir como ilustrador. Pasó de ser ilustrador una carrera de medio tiempo a convertirse en mi carrera de tiempo completo. Entonces, sí, yo diría que depende mucho de los proyectos. O sea, por ejemplo, a veces yo tuve que dejar, por ejemplo, de ser profesor porque de pronto llegaron proyectos muy grandes que ocupaban todo el tiempo. Y la ilustración es de esas cosas raras donde no te das cuenta cuando pasaste de ser un fan a ser profesional. Porque la única diferencia es que alguien te paga. Es la única diferencia. Entonces, claro, yo cuando era chico estaba en el colegio, estaban de moda las tortugas ninja, de pronto llegaba un compañero que me decía, oye, dibújame unas tortugas ninja, no sé, pues, peleando con tal cosa, y yo le decía, ya, pues te lo dibujo, pero el recreo me compré una bebida. Ya, bacán, listo. Entonces, son las primeras comisiones. O de pronto llegaba un compañero que me decía, oye, dibújame a la sirenita, pero sugerente. Ah, bueno, Eso, ok, también. eso te iba a decir, empezaste dibujando así como alto contenido. Sí, sí, no, de hecho, o sea, cuando yo empecé a trabajar en esto, partí dibujando, digamos, contenido, digamos, para mayores. Curiosamente, me llegó porque yo en esa época, mi señora, yo estaba en diseño, había entrado recién a pedagogía, y mi señora justo había salido, habían páginas japonesas, como Inami, que eran algo parecido a lo que ahora es Facebook, pero de ilustradores, pero estaba hablando del año 99. Y mi señora me dice, oye, hazte una página. Y yo me la hice, tiré a mirar una página japonesa y la hice en japonés, o sea, con un poco conocimiento que tenía de japonés. Principalmente porque mi idea en esa época era ojalá terminar como ilustrador de videojuegos allá. Y resultó que justo en esa época estaba explorando el mundo del manga occidental y me contactó un tipo de Estados Unidos y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que hiciéramos esto. Tal. Entonces, claro, él me dice ¿Hubo después... algún intermediario ahí que te No. recomendó a alguien? No, puro internet, puro internet. Porque el tipo vio mi galería, le gustó y me dijo que me gustaría que trabajáramos. El tema es que como yo me colocaba Genso en esa época, tipo, y mi galería está en japonés y no en inglés, él en algún punto me escribe y dice que estoy en Tokio, ¿por qué no nos juntamos? Y dije, no, yo estoy en Arica, Chile. Y me dice, pero tu página está en japonés. Sí, porque sé un poco de japonés, pero tu página está en un servidor japonés. Se puede pagar por tarjeta. Pero te llamas Genso. No, me llamo Gonzalo. Me gustaban los supercampeones, donde el arquero se llamaba Genso. Por eso... Entonces, claro, Internet tiene esa cosa rara, que es maravillosa, porque tú puedes estar en calzoncillo, literalmente comiendo sandía, y como nadie te ve, tú ya eres una empresa igual. Entonces tú tienes tus cosas online, todo bien armado y todo. Y yo creo que, bueno, esto es algo que mucha gente ahora con el tema de la pandemia ha estado haciendo esto ahora de trabajar a distancia y ha estado usando este método de trabajar con pantalla y todo, pero la mayoría de ilustradores venimos trabajando así desde principios de los 2000. Entonces como que a mí la pandemia no me ha cambiado mucho el estilo de vida. Pero sí. Así más o menos partí, digamos, como por esos lados, digamos, uno empieza a aprender también, porque esto no es una profesión que tenga como una especie de no es tradicional, o sea, pero se gana bien, o sea, no se gana mal. Sobre todo ahora que con esto de la pandemia se hacen más películas, se hacen más videojuegos, digamos, hay más un interés, sobre todo bien visto que parece que esta pandemia va a durar harto. Sí, todavía le queda. Estaba viendo el contenido que realiza, bueno, tú me lo recomendaste, alto contenido erótico. ¿Te ha traído algún problemilla esta situación, sobre todo ahora que los movimientos feministas han estado en todo el mundo? No, lo que pasa es que eso, cuando partí estaba en esa onda. Porque, digamos, después me empezaron a llegar ya portadas de bandas metal, empecé a trabajar en Mito y Leyenda, obviamente ahí como el contenido es para niños uno lo tonifica para abajo, después terminé trabajando para Capcom y para Disney, entonces obviamente en Disney puro Mickey Mouse, bien casto, todo bien, bien ordenadito, pero no. En esa época sí, en esa época a principios de los 2000 obviamente veníamos saliendo en los 90 y había una tónica, ahora la tónica... En Chile un poco más cartuchos, ¿no? No, era al revés, era más desaforado el asunto. Ya. O sea, tienes cómics como, por ejemplo, Crosser, The Voice, que ahora lo han adaptado y lo han tonificado un poco más abajo, porque claro, los 90 era un poco más loco. Tienes cosas como Preacher, que eran como súper salvajes, y que también las tonificaron un poco hacia abajo. Ahora no, ahora hay una especie de digamos que se piensa en las cosas en un público más amplio, más bien dicho. Entonces, si tú quieres tener un producto que abarque una mayor cantidad de público, tienes que hacerlo más cuidadoso. Si no, termina siendo un producto de nicho. Y eso es lo que más o menos los productores quieren evitar para que el producto no fracase y sea un éxito. Yo diría que sí, yo diría que en este instante sí hay una especie de más cuidado. O sea, cuando tú hacías un diseño para videojuegos o para cómics hace 10, 15 años atrás, no existían los cuidados que hay ahora. Yo creo que ahora sí hay un mayor cuidado de no herir sensibilidades, ni herir posturas, ni movimientos. ¿Existe la autocensura dentro del rubro del ilustrador?
Más que censura, yo diría que lo que existe es un cuidado de parte de los productores de no sensibilidades. Por ejemplo, tienes varias series como por ejemplo en Netflix, donde originalmente todos los personajes eran blancos y tienes que convertir algunos personajes para que haya una sensación de inclusividad. Y claro, quizás algunas personas puedan considerar que esto es algo negativo, pero también puedes considerar que esto es algo que busca llegar a un público más amplio, porque obviamente si tienes puras personas de un solo color, la obra se vuelve sumamente monótona para un sector que también quiere verse representado en pantalla. Entonces, claro, hay una resistencia, pero también tú también comprendes que es una jugada comercial, que es una jugada también de inclusión, que es una jugada de un poco para que todos se sientan invitados a la obra. Lo bueno, lo malo de la ilustración y de tu rubro. Tienes un montón de experiencia, nos has contado dónde has viajado, también sería bueno. Pues mira, a ver, lo bueno es eso, el tema de los viajes. Me ha tocado conocer harto, me ha tocado ir a varias convenciones en Europa, Asia. Me tocó conocer a varios autores que yo admiro. Por ejemplo, en Japón me tocó conocer al creador de Cobra, la psicoarma. Me tocó conocer a Buichi Terasawa. Me tocó conocer, por ejemplo, también a autores como, por ejemplo, bueno, a los que hacen Batman. Me tocó conocer autores argentinos que yo conocía bastante, por ejemplo, como Olivetti y tal. Y me ha tocado estar, lo bueno, así como de tú a tú hablando con ellos, y te das cuenta que son gente que no es muy como subía el chorro. Tal. Porque en una convención nos fuimos de carrete con el creador del Cuervo y te das cuenta que los tipos se curan igual, te echan la talla igual, sus problemas son los mismos. Tú te vas a una convención en Japón, te das cuenta que los artistas, a pesar de que acá está la idea de que allá está mucho más avanzado la cosa, en Japón los artistas también te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo es la cosa en Chile? ¿Está bueno allá para irse para allá? Porque acá está más o menos malo. ¿Y qué le dices tú? Yo le digo, yo me quedo acá. No, pero bueno, a mí también me ha dado la oportunidad eso, de salir afuera a vivir. Pero yo prefiero quedarme acá, por un asunto que, bueno, no en todos lados está el mote con huesillo de acá, ni la feria americana ni todo esto. Pero sí, lo por el lado malo está de pronto, claro, el hecho de que, bueno, pasas mucho tiempo sentado. O sea, hacer un cómic es una... ¿Eso cuánto más o menos te demora? No, yo me despierto de 8 de la mañana, estoy trabajando hasta las 3 de la mañana a veces, dependiendo de la entrega. Hay veces que de pronto llega un cliente que por compromiso te dice, oye, ¿sabes qué? Necesita la producción para pasado mañana. Y sabes que te vas a tirar 48 horas sin dormir porque es lo que tienes que hacer. Vale la pena, ¿no? Sí, vale la pena. Sí, de pronto uno dice, ¿por qué me metí en esto? Y después uno dice, cuando uno ya ve la producción o ve el comercial en la tele, uno dice, valió la pena. Qué rico. Y eso, te quiero agradecer esta entrevista y esperemos que estemos a la altura primero con el set que tenemos. Porque tus pasteles dicen, queremos regalarte este tazón que lo hace Arica Design, que está en el local 73 de la Feria Santa Blanca. Así, con mucho cariño, y en su mala está tu foto. No, perfecto, los colegas gráficos, muchas gracias. Se pasaron. Así que gracias por habernos acompañado aquí en Desnudos. Impecable. Cuando ustedes quieran, yo feliz. Muchas gracias. Gracias. Quienes nos acompañaron en el primer segmento como nuestra cortina musical fue Patti y Eduardo, que son Circe. Bienvenidos nuevamente al programa. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Excelente. No me trate de usted, somos contemporáneos. ¿Cómo? En general quiero que nos cuenten un poco cómo está la música ariqueña. Bien, en realidad. Durante la pandemia bajó un poco, pero ahora está bastante bien, mejorando. Quiero que por favor, que nos den sus contactos para poder, si hay alguna bar o alguna discoteca quiere darlos a conocer. 988-908101. El mío es 971-971-707. ¿Cuánto tiempo llevan en la música? Tocando juntos llevamos aproximadamente 2-3 años. Y antes estaba, me imagino, en solitario, ¿no? Yo hace tiempo que no cantaba en algún lugar. Empecé a tocar con él, en realidad. Sí, yo igual llevaba su tiempo en lo que es bares, pub, no solamente como tocando, sino que también dentro de la misma esfera, como atendiendo y así armando cosas normalmente. Así que llevaba bastante tiempo tocando, tanto en los formatos que nos hacemos como dúo, como también con banda. Normalmente era eso. No les doy más la lata, por favor. El escenario es todo suyo. Y ustedes, voy a recoger este que es nuestro logo oficial de Desnudos.
nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana en este programa, este nuevo programa de Arica TV que se llama Desnudos. Sin firmar un documento, sin mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabras nos marchamos. No me obligas ni te obligo, porque al fin sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío. Si eres barco, yo soy vela. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Tu destino es como el mío. Si eres barco, yo soy vela.